Seguimos en un tema similar. El triunfo en las elecciones del candidato libertario Javier Milei mantiene expectación respecto a lo que sucederá, sobre todo en el ámbito económico en la Argentina. Para profundizar en el nuevo panorama en este tema, conversamos con el académico del Instituto de Economía, Alejandro Vicondó. Alejandro, bienvenido a Canal 24 Horas. Muchas gracias por este espacio. Andrés, muchas gracias. Buenos días. Alejandro, a ver, muchos están expectantes no solamente a quién ponga Javier Milei al frente del Ministerio de Economía, sino también cuántas de las medidas, Alejandro, y aquí te dejo la palabra, cuántas son asibles en el fondo. Si tienes que priorizar, aquí muchos economistas en Chile han dicho, lo primero es estabilizar a este enfermo que está en estado complicado, lo primero es estabilizarlo. ¿Por dónde se parte? La Argentina está en un estado muy delicado de la economía, producto de las decisiones que se han venido tomando en los últimos años y ya una situación de estancamiento en los últimos 10 años, si uno mira como el producto en retrospectiva. Y es necesario estabilizar esta situación macro, este cuadro en particular bien delicado, primero para empezar después a pensar en reformas, y para eso una de las prioridades que creo que hay consenso en general bastante transversales, hace falta mejorar la parte fiscal. Hay datos fiscales o sea, hay un déficit fiscal que ha estado creciendo en los últimos meses, producto de la expansión fiscal relacionada con las elecciones. Sí, tenemos un déficit fiscal que una expansión fiscal de alrededor de 1,5 puntos del producto en muy pocos meses de tiempo, que es muy importante. Y el impacto de eso en la inflación se va a sentir recién en los próximos meses, con mayor plenitud. Y por lo tanto es importante estabilizar por un lado la parte fiscal, obviamente eso tratar de reducir el gasto, tratar de incrementar, tratar de estabilizar un poco esa sostenibilidad fiscal, no hay espacio para subir impuestos, o ya la presión tributaria es bastante alta. Y por otro lado está la inflación, ¿sí? Pero obviamente la inflación se ha estado manteniendo a niveles de 13% anual, 13% mensual en los últimos meses, pero en un contexto en el cual el tipo de cambio y varios precios de la economía han estado fijos o han estado controlados por el gobierno. Y esa situación tampoco se puede mantener indefinidamente, porque obviamente eso genera atraso en precios y genera problemas para la oferta de esos bienes. Entonces, estabilizar esos precios, poder normalizar el tipo de cambio, unificar el tipo de cambio y estabilizar la parte fiscal, creo que son los dos desafíos más importantes que tiene el gobierno en los primeros meses. Esa es como creo que Sí, Alejandro, para entrar en varios de los puntos que tú has mencionado, por ejemplo, el tema del déficit fiscal, que en sencillo el lenguaje de presupuesto familiar es que aquí se gaste lo que ingresa, o lo más parecido posible lo que ingresa al Estado, que al final el Estado gaste más o menos eso. ¿Cómo se hace en porque claro, nosotros tenemos la mirada desde el otro lado de la cordillera, vemos un Estado argentino que es grande, que es omnipresente, que gasta mucho en cada ciudadano en subsidios de todo tipo. Al final, eso ¿cómo se recorta? ¿Cómo se hace el camino para que esto no te provoque al final un levantamiento social, que no te provoque los problemas que podría provocar de muchas familias que están acostumbradas a tener muchos subsidios y al final recortar eso? ¿Cómo se hace? Lo vimos también, le sucedió a Macri y sabemos lo que pasó con Macri en su gobierno y lo dijo Milei, aquí nada de gradualismo. ¿Cómo se hace al final? Parece un escenario bien complejo. Es bien delicado, es como una partida de ajedrez, uno tiene que ser muy preciso en el movimiento. Básicamente la primera parte que está bien importante y creo que hay consenso es el tema de las tarifas. Los subsidios de tarifas son una parte importante del presupuesto y afectan no solamente a los hogares de menos ingresos que uno esperaría por ahí apoyar con tarifa de electricidad y de agua, pero sino también a hogares de ingresos más altos. Las tarifas afectan a todos los hogares y tienen un componente redistributivo negativo, que es el hecho de poder subsidiar a gente que puede pagar la tarifa pero que no la paga porque hay como un nivel de segmentación que eso es focalizar en el fondo lo que dices tú. Exacto. Una parte de focalizar la ayuda social. Obviamente cuando se toman este tipo de planes de ajuste, de estabilización, uno va a tener sectores que van a estar desfavorecidos y obviamente tiene que tratar de compensar esos sectores para tratar de ayudar a sobrepasar un poco esta situación, este ajuste, y tratar de priorizar de nuevo que las personas que pueden pagar esas tarifas lo hagan. Parece algo trivial, pero no es tan fácil no ha sido tan fácil en los últimos años de implementar, y eso parece fundamental. O sea, partiendo por eso, después hay otros programas que también se han implementado recientemente, no sé, hay pasajes o apoyo al turismo. Yo creo que hay como un paquete de medidas y hay que tratar de priorizar el gasto en la parte más importante, priorizando algunos componentes y tratar de recortar la parte del gasto que se puede recortar. Creo que eso es lo más importante. Alejandro, ¿cuán dolarizable es la economía argentina? Incluso en su minuto Milei se refirió al peso argentino como un excremento. En el fondo fue súper duro y eso provocó varios movimientos en el mercado. ¿Cuán dolarizable es la economía argentina, siendo que uno de los mayores problemas de la economía argentina es que no hay dólares? ¿Cómo se hace eso? Dos cosas. Primero, hay una buena parte de las transacciones que uno observa en Argentina, que acá son naturales, que se hacen en pesos, no sé, uno compra una propiedad, que históricamente se han hecho en dólares en Argentina. O sea, hay un componente de transacciones
de unos bienes específicos de la economía que son en dólares. Buena parte de los ahorros de los argentinos son en dólares también, producto de que la moneda es inestable y que ha habido mucha fluctuación reciente. Entonces, el sector privado tiene dólares, en que no tiene dólares es el Banco Central. Ese es como un poco el La problema de la reserva economía. famosa. Exactamente. Y parte de ese problema está relacionado con el tema de que el precio del dólar oficial, ¿sí?, está desfasado comparado con lo que es el precio del mercado. Tampoco es que el precio del mercado debería ser el blue, pero probablemente sería un valor en el medio. Y eso genera, de nuevo, esos desfasajes del tipo de cambio generan que la cantidad de dólares, obviamente el Banco Central ha ido perdiendo dólares porque una demanda de dólares es a un precio que está relativamente más barato del tipo de cambio oficial. Entonces, ese es como el panorama de dólares. Ahora, yo creo que el gran problema de dolarización es la falta de consenso que hay en el aparato político, que creo que es importante. Sí, Alejandro, otro elemento, porque son varios de los anuncios, por lo menos en campaña de Milei, a uno de este lado llamaba la atención. Por ejemplo, el borrar del mapa el Banco Central. ¿Es algo posible? ¿Se escucha? ¿Me escuchas bien? ¿Ahora se escucha? Sí, te Ahora escucho sí, perfecto. se escucha, Sí. Ok. Ya, solamente te dejaba el último punto. Respecto a otra de las medidas bien polémicas que puso arriba de la discusión el presidente electo Milei, tiene que ver con borrar del mapa el Banco Central. ¿Es algo asible esa medida? O sea, al principio fue la consigna es esa, pero cuando uno habla después con asesores, y por lo menos lo que han estado aclarando las últimas semanas, es que no es que se apunta a que desaparezca el Banco Central, sino que se va a limitar sus funciones. O sea, inclusive llegando al caso de dolarización, como te comentaba antes, creo que no hay consenso político para poder implementarlo. Milei creo que es la persona que está empujándolo, pero las otras fuerzas políticas no parecen estar convencidas apoyando esa medida. Inclusive en el escenario de dolarización, el Banco Central seguiría existiendo, tendría funciones mucho más reducidas, algún control de encaje, de funcionamiento del sistema bancario y la supervisión del sistema financiero, pero no tendría la función típica que uno piensa que es básicamente el control de la base monetaria. Entonces, el Banco Central seguía existiendo, fue un lema de campaña ese básicamente que iba a cerrar, obviamente se va a reducir mucho su funcionalidad, pero en cualquiera de los escenarios el Banco Central seguiría existiendo. Eso es por lo menos lo que aclararon los últimos. Sí, estaba viendo aquí, Alejandro, la apertura del dólar hoy día subió 100 pesos y el blue ya está en 1.050. La figura del ministro de Economía es, sin lugar a dudas, quizás el cargo y que yo creo que Javier Milei más se lo va a guardar hasta último minuto. ¿Quién va a asumir el Ministerio de Economía? ¿Cuán es importante es esta figura? Porque si uno ve también muchas de las medidas que ha propuesto el presidente Milei, tiene relación con muchas ideas que van a pasar por el Congreso, que necesita votos en el Congreso. Y esos votos en el Congreso hoy día no los tiene. Él necesita alianza, incluso acercarse a ciertos sectores del peronismo. El nombre del ministro de Economía, ahí va a ser clave a quien ponga en esa cartera. ¿Qué nombres sientes tú que has ido barajando en Argentina para asumir hoy día la que es, sin lugar a dudas, la cartera más sensible? Coincido, es fundamental el nombramiento del ministro de Economía para dar un poco más de certeza hacia cuál va a ser el panorama, cuál va a ser las medidas que se van a implementar en los próximos meses. Y por otro lado también para entender qué espalda política, qué capacidad tiene también de negociación y cuánta experiencia tiene en la gestión pública, algo que otros funcionarios del gobierno no tienen. Entonces también va a ser importante la negociación legislativa. Milei tiene un bloque reducido en el Parlamento, inclusive si uno le suma una parte de los legisladores del PRO, que sería la coalición que lo estuvo apoyando, una parte por lo menos de la coalición, no alcanzan el quórum propio, entonces van a tener que negociar. Y ahí va a ser muy importante la cintura política que tenga el gobierno en esas negociaciones. El candidato principal que se está hablando en estas horas es Federico Sturzenegger. Federico fue presidente del Banco Central en la gestión de Macri antes del 2017, el famoso fenómeno de 2018-2019 con la crisis. Tiene experiencia en gestiones públicas anteriores y es como el que se señala como el principal candidato. También se ha mencionado a Caputo, que ha sido otro presidente del Banco Central en la gestión de Macri. Pero todo pensando, creo, en un ministro que pueda tener una atracción y pueda tener también experiencia previa en la gestión pública, que creo que es bien importante. Sí, Alejandro, aquí en el último tiempo hemos acuñado en Chile la frase otra cosa es con guitarra. Otra cosa es con guitarra cuando tú como candidato dices A, B, C y en la práctica cuando tomas la guitarra, que es el gobierno, empieza a tocar las cuerdas, a afinar la guitarra. Lamentablemente la música que tú, por lo menos para lo que buscaba ese candidato o ese presidente, esa música que quiere tocar como candidato es muy distinta a la que toca como presidente. En la práctica, al final, ¿cuánto de motosierra va a tener el gobierno en lo económico, lo de Milei? Yo creo que va a ser difícil. O sea, no va a ser el primer presidente que prometa el caso de Milei está prometiendo que va a reducir el gasto público en 13% en 4 años, algo que parece completamente impracticable.
digo, parece una caída muy fuerte del gasto público. No será el primero que promete muy grande y probablemente se va a tener que conformar con menor trayectoria, así con menor evolución de las variables de la que esperaba inicialmente, siendo menos ambicioso. Y en particular hay que considerar que el caso de Milei ha tenido una muy buena elección en la segunda vuelta, pero buena parte de los votos son votos de gente que no votó porque estaba convencido por él, sino que votó porque no quería que ganara el kirchnerismo y por el miedo de que pudiera ganar Massa. Entonces, la legitimidad que tiene y esta luna de miel que va a tener en los primeros meses es delicada, digo, y va a depender mucho de cómo. Yo creo que se va a tener que moderar un poco, va a tener que moderar un poco las propuestas para tratar de ganar consenso y poder avanzar en la línea que él quiera avanzar. Pero no, yo creo que veo muy difícil que pueda implementar todas las medidas que está prometiendo. Sí, tú decías los números, se lo llamo, es recoger el gasto del Estado un 13%. Tú decías, es algo que es muy difícil en la práctica. ¿A cuánto crees tú que podría llegar como máximo? ¿Y eso en qué se traduce? Es difícil, yo creo que va a depender mucho de la cintura, primero la capacidad de negociación que tenga el gobierno, de cómo se conforma una alianza legislativa, pero pensemos que en el caso cuando fue las elecciones presidenciales acá en Chile se proponía subir el 5% Claro. la participación de los impuestos, y fue algo que también es ambicioso básicamente. Son programas ambiciosos que uno puede pensar que se pueden implementar más en un mediano plazo, pero es difícil implementarlo en el corto plazo porque de nuevo uno tiene en el caso de Argentina en particular, no tiene un periodo presidencial que dura 4 años, pero a los 2 años ya tiene una elección legislativa que se renueva prácticamente la mitad del Parlamento. Y entonces lo que tiene que ir pensando también es que si pierde la legitimidad, en las próximas elecciones se va a formar opositor el bloque de Parlamento y por lo tanto eso va a dificultar los últimos 2 años de mandato. Entonces es un equilibrio delicado. Yo creo que va a tratar de ir avanzando en esa dirección, no creo que vaya a ser tan agresivo. Cuesta poner números en puntos porque también yo creo que la inflación que vamos a experimentar en los próximos meses va a lograr licuar una parte del gasto real y creo que el gobierno va a tratar de aprovechar eso. Pero yo creo que es una situación bien delicada y va a haber un recorte importante probablemente, pero no en los números que se están manejando. O sea, en el fondo, aquí se abre un escenario bastante de incertidumbre para el gobierno que asume. ¿Cómo crees tú que recoge esto la población en Argentina? Claro, hay una expectativa que es alta. Tú decías, claro, una luna de miel que va a ser corta. Aquí en Chile, cuando asumió el presidente Boric, no hubo luna de miel. Vemos que en la práctica casi no hay luna de miel. ¿Cuál es la expectativa de la gente al final? Porque claro, uno dice, hay una expectativa respecto a un cambio, hay más miedo a lo que se conoce que a lo desconocido en el fondo, a lo conocido que es el peronismo, esta cultura asistencialista de los últimos 70 años en Argentina. Esa misma población que votó a Milei, ¿cuán dispuesto está a recoger, muchas veces a tener que sacrificar ese ingreso? Como te decía, buena parte de los votos que sacó en esa segunda vuelta no son votantes que adhieren a su programa, sino que están en contra del kirchnerismo, que están agotados desde tantos años, en los cuales la situación económica, sobre todo en el último tiempo, va empeorando significativamente, con una inflación creciente, un déficit fiscal creciente y una economía que no crece, básicamente, con un sector público que tiene un tamaño, como decíamos, grande relativo a lo que podría tener. Que no provee bienes públicos de calidad tampoco, porque no es que es un sector público grande y que los bienes públicos son de calidad y uno puede confiar en ellos. Entonces, hay un problema ahí, básicamente. Es difícil, digo, una parte de la población creo que es bien consciente de que hace falta tomar cambios y es posible que va a apoyar esos cambios para poder tratar de mejorar, no en el corto plazo, sino más pensando en el mediano plazo. Pero no hace falta más que recordar lo que pasó con la experiencia de Macri en la gestión pasada. Macri también asumió con un plan de reformas iniciales que fueron, en el caso de él fue un poco más gradual, por lo menos Milei trató de diferenciarse de eso y dijo que iba a ser algo más de shock. Lo de Macri fue más gradual, pero cuando ganó las elecciones de mitad de término en 2017, intentó introducir una reforma de pensiones, que era un cambio relativamente pequeño en cómo se calculaban las jubilaciones, y enfrentó una gran manifestación social en frente del Parlamento. Entonces, creo que eso está en recuerdo también y es algo que puede pasar, que uno no puede olvidarse, que uno va a necesitar conseguir consenso, tratar de ir manejando esta transición delicada que hay, con la situación muy delicada que hay en la parte económica, para poder implementar los cambios que él desea implementar. Sí, Alejandro, un último punto. A ver, muchos han dicho aquí, esto aquí se confirma la muerte del peronismo. Está muerto el peronismo, es animal que se niega a morir, que ha tenido todo tipo de matices. Hoy día definir el peronismo tiene tantos rincones en el fondo para analizar. ¿Se puede decir que o esa cultura asistencialista llegó a su fin o es muy apresurado todavía? Yo creo que es muy apresurado. Es una elección, obviamente es un ciclo, los ciclos políticos son así, los partidos van rotando y no creo que esta sea la muerte del peronismo. Sí es posible que haya
un cambio generacional, por llamarlo de una manera, un cambio por ahí de los que son los líderes del peronismo. Creo que en esto va a jugar un rol muy importante Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que en términos económicos es una provincia muy importante en Argentina, y que es el gobernador que probablemente va a bloquear la parte peronista, ¿sí? Que va a tratar probablemente de establecer su posición e ir diferenciándose del gobierno. Y probablemente haya un recambio generacional. Es posible que vayan surgiendo nuevos líderes, pero yo creo que el peronismo en sí mismo va a seguir siendo un movimiento importante en la parte argentina. Alejandro Vicondó, académico del Instituto de Economía allá en la Argentina, muchas gracias por este espacio con Canal 24 Horas. Un abrazo a la distancia. No, muchas gracias a ti, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Nos vamos a la pausa, 11 de la mañana con 42 minutos. Seguimos con la revisión de noticias en Canal 24 Horas.